Hola queridos estudiantes, el tema para hoy en aritmética es números decimales. Los números decimales los vemos frecuentemente, sobre todo en los empaques de alimento. Son aquellos que tienen como una comita o un puntico. Entonces, el que está antes de la comita es la parte entera, lo que está después de la coma o del puntico es la parte decimal. Este se lee 5,75. Ahora, ¿cómo puedo convertir esta fracción a decimal? Bueno, se hace de esta manera. Simplemente lo que hago es que yo escribo el número como allí aparece, 34, ¿cierto? Escribo el 34. Luego cuento cuántos ceros aparecen allí. Si vemos, aquí hay un cero y acá hay otro cero. Entonces les decía que lo primero que hago es que yo escribo el número entero. En este caso sería el 34 y contamos dos ceros. Entonces sería un 1, 2 y justo después va la coma. ¿Cómo terminamos? Podemos colocar aquí un 0. Y listo, de esta manera se hace. Mire que aparece 0,34. Miremos este que tiene un 2. Está el 2. ¿Y cuántos ceros hay? Hay un 0, 2 ceros, 3 ceros y 4 ceros. ¿Cómo se hace? Yo escribo el 2 y habían 4 ceros, ¿cierto? Miren, 1, 2, 3 y 4. Entonces yo lo que hago es que yo puedo llenar los espacios. Cambiemos un momentico el color para que se vea más. Entonces serían 4. 1, 2. Miremos que en el 2 no hay número. 3 y 4. ¿Cierto? Justo aquí iría la coma. ¿Cómo relleno esto? Pues lo puedo rellenar fácilmente con unos ceros, ¿cierto? Entonces, repito, como hay 4 ceros, antes de colocar la coma, yo lo que hago es que los cuento, ¿cierto? Cuento los espacios y aquí vengo y los relleno con 0. Y si vemos, esta es la respuesta que aquí nos aparece. Miremos este de aquí abajo. 7047 entre 10. ¿El 10 cuántos ceros tiene? Tiene un solo cero, ¿cierto? Entonces primero escribimos el número entero. Sería 7047, ¿cierto? Y ahora vemos que hay un solo cero. Como hay un solo cero, siempre se cuenta de derecha a izquierda, ¿vieron? Siempre se cuenta de aquí para acá. Como hay un solo cero, entonces hay un solo 1, entonces aquí sería 1, ¿cierto? Y aquí sería la coma. De esa misma manera pueden hacer este número, es decir, lo escriben iguales, cuentan los ceros 1, 2 y 3. Al escribirlo, mírenlo, aquí está escrito 1, 2 y 3 y allí iría la coma. Siempre se cuenta de acá para allá. Continuamos, mis amores. Okay. Ahora vamos a hacer lo contrario. Tenemos el número decimal, lo vamos a convertir en una fracción decimal. Entonces lo que hacemos es que contamos, miren, hay 1 y 2. Escribo el numerito, mírenlo aquí, 34. ¿Y cuántos números hay después de la coma? 1 y 2, por eso es que es 100. Miremos este, escribimos el 2, ¿cierto? Y contamos cuánto, porque todo esto, si es que colocáramos los ceros adelante, esos ceros ahí, pues no restan ni suman, daría lo mismo. Entonces simplemente escribo el 2 y cuento cuántos números hay después de la coma. 1, 2, 3 y 4. Y eso sería lo que acompañará al 1. Entonces miren, por eso que hay 1, 2, 3 y 4 ceros. Miremos este. Lo escribimos igualito, ¿cierto? Vamos a hacer este. Vamos a hacer este. Mírenlo aquí. Escribimos todo el número igualito porque miren, ¿ve? Entonces lo escribimos 7000. Bueno, aquí en realidad sería 704,7, ¿oyeron? Mírenlo aquí. ¿Cuántos números están después de la coma? Miren, yo nada más veo uno solo. Mírenlo aquí. Entonces yo lo que hago es que escribo el número, ¿verdad? Y en la fracción, lo que yo hago, escribo mi 1. ¿Cuántos números vimos después de la coma? Uno solo. Por lo tanto, es un solo cero. ¿Ya vieron?
Aquí escribiría todo este número y hay cuántos números después de la coma, 1, 2 y 3 sería entre 1000. Mírenlo aquí. Acá hay otros ejemplos. Luego tenemos la ubicación de los números en la tabla de posiciones. Miren, parte entera, parte decimal. Aquí está ubicado cada uno de estos números. Y la manera como se lee. Luego vemos que cuando tenemos una fracción, ¿cierto? Hacemos una división. ¿Ya vieron? Miren, aquí una división como usted la sabe hacer, 1 por 4, 4. Aquí esta división pues está restando, es restando. Sería 1. Para poder continuar, colocamos una coma y ponemos un 0 y continuamos haciendo la división. Ahora, los decimales se dividen en dos, en finitos o exactos, y la otra división es infinito, ya lo vamos a ver. Vamos a ver primero la definición de los finitos. Es cuando yo hago una división como esta y ya me dio aquí el resultado, el residuo 0 y ahí acabó. No continúan los números. Ustedes saben que a veces cuando, por lo menos ustedes si han tenido la oportunidad de hacer una división en una calculadora, aquí les da un pocotón de números, muchas veces son repetidos. Entonces, aquí es simplemente esta 1,25 y ya ahí se acaba. Esos son los números decimales finitos. Ahora, ¿qué ocurren cuando siguen? Como por ejemplo, bueno, estos se llaman decimales infinitos o periódicos. Miren, cuando siguen, son los infinitos o periódicos, no acaban y normalmente el último lo redondean y aquí sería en este caso un 6. Mire, este tiene puntos suspensivos, o sea, sigue. ¿Cómo se representa esto? Usted coloca 0,5 y arriba del 5 una rayita. Esta rayita que está aquí arriba significa que este 5 sigue infinitamente. O sea, que sigue. Ahora, este infinito periódico, repito, están los finitos, que es que el número ya da y él no continúa. En los infinitos el número sí continúa. Estos infinitos a su vez se dividen en dos, en puros y en mixtos. ¿Cuál es la diferencia entre el puro y el mixto? En que el puro, todos los números estos, miren que aquí está 13, 14, se repiten. O sea, ahora viene otra vez 13, 14, ahora viene después otra vez 13, 14, 13, 14, 13, 14 y así. Y los periódicos mixtos es que está compuesto por un número o dos o tres números que no se repiten. Y después si vienen todos esos números, miren que aquí el arco está sobre el 7, es decir, los números que se repiten son el 7, 7, 7, el 2 está fijo. Acá en este, si se dan cuenta, todos se repiten. Los vemos mejor aquí en este grafiquito, en este mapa conceptual. Miren, los exactos o finitos 0,25 ya no siguen, ¿verdad? Los periódicos se dividen en puros, miren 4,3, el 3 sigue. Y los periódicos mixtos está conformado por un número que no se repite y miren que aquí que se repite nada más es el 3. Sigue. Si este estuviera el arco sobre el 13 fuera periódico puro porque quiere decir que se repite 13. Pero aquí nada más se repite este que está acá. Entonces está conformado por dos, por este que no se repite y por este que sí se repite. Acá está el orden de los números decimales. ¿Cómo hago para saber cuál es mayor, cuál es menor? Pues se comienza con la parte entera. Miren que aquí comienzan con el 4 y con el 3. El 4 al ser mayor que el 3, ya enseguida yo sé que este número es mayor que este. Pero ¿qué sucede cuando son las mismas partes? Entonces continúo con los números que siguen. Miren, aquí el 5 y el 5 son iguales, ¿verdad? Pero luego continúo con el 8 y el 3 y el 8 es mayor que el 3, por lo tanto este es mayor que este. Si este fuera 8 y este fuera 8, entonces continuara yo con el 4 y con el 0 y así sucesivamente como se puede ver en este ejemplo. Luego la representación en la recta numérica. Lo primero que yo hago es buscar la parte entera de ese número, como por ejemplo, miren, 3,25, yo me ubico en la recta numérica en el 3. Y ahora, ¿cómo ubico el 25? Entonces aquí viene. Yo tengo que dividir cada parte entera, me voy a devolver a este ejercicio el 0,4, este está entre el 0 y el 1, en cuántos me diga este. Por ejemplo, aquí hay una sola décima, divido entre 10. Si hay dos décimas, como en este caso, divido en 100 partecitas. Si ustedes cuentan de aquí acá al 4, hay 100 partecitas. Si hay 3 números, me tocaría dividir de aquí a aquí en 1000. Es decir, la parte entera la divido en cuántas décimas aparecen. Entonces, miren, del 0 al 1, estoy moviendo el 0,4, el 0 al 1, como una sola décima divido entre 10 y cuento 1, 2, 3 y 4, allí iría el 0,4.
De la misma manera con este, miren que aquí ya hicieron la división también 3,1, 3,2, entonces este es fácil, me ubico en 3,2 y luego el 5, este lo cuento 1, 2, 3, 4, 5. Ahí estaré ubicado el 3,25. Mis amores, esta es la actividad. En la actividad, si no tienen colores, no se preocupen, no es necesario colorearlo. Lo que sí es importante es que hagan estos ejercicios. Ya saben que están en la página 12, aquellos que tienen la guía de actividades. Quien no la tenga, simplemente hace estos ejercicios. Como se los decía, quien no tenga colores, no es necesario que los coloree. Entonces, miren, hagamos este primer ejemplo que aparece aquí. 3,57 sobre 10, perdón. Entonces yo lo que hago, me equivoqué. Yo lo que hago es que, déjenme un momentico, voy a escribirlo acá abajito, ya saben que estoy haciendo eso. Entonces yo lo que hago es que escribo el 357, me perdonan los números, estoy haciéndolo aquí a pulso, y cuento cuántos ceros hay. Como hay un solo cero, entonces yo cuento, recuerden que los números se cuentan de aquí para allá. Entonces yo lo que hago es que cuento y aquí sería 1 y aquí sería la coma. Listo, esa sería la respuesta de este. Hagamos otro, hagamos este que está aquí. 12 sobre 100. Yo escribo el 12, ¿cierto? ¿Cuántos ceros hay? Hay 1 y 2 ceros. Entonces yo cuento 1 y 2, aquí iría la coma y aquí iría el 0. Si vieron, como hay 2 ceros, yo cuento de aquí para acá y sería 1 y 2 y justo allí iría la coma. Ahora hagamos uno de estos que están aquí. Hagamos este, el verde. 2,36. Lo que hago es que yo escribo el 236, paso mi línea. ¿Cuántos números hay después de la coma? Hay 1 y hay 2, ¿verdad? Entonces sería, escribo mi 1 y como hay 2 números, escribo 2 ceros. Si hubiera 3 números, escribiría 1000. Después de la coma, si hubiera un solo número después de la coma, escribiría 10. ¿Oyeron, mis amores? Entonces de esa manera se hace. Acá pues pueden ver la tablita que yo coloqué en esta parte, esta tablita, y aquí, miran, ya se los explicaba, este no tiene arco ni tiene nada. En el periódico puro, miren que tiene el arquito, todos los números que están después de la coma, y en el mixto solamente tiene el arquito, una parte de los que están después de la coma. Miren que el 1 no tiene la coma. De esa manera, ustedes van a resolver así con líneas esta parte de aquí. En esta parte van a ordenar, los números de menor a mayor. Entonces ya saben, comienzan con la parte entera y luego van haciendo los números que siguen. Y aquí van a colocar aquí si es la A, si es la B, si es la C, la D o la E. Aquí también y aquí también con estos puntos. ¿Sí me entienden? Por lo menos 6,44. Mírenlo aquí, yo me ubico en el 6,4, 1, 2, 3 y 4 sería la C. Entonces en el 6,44 yo escribiría C. Ya vieron de esa manera, entonces aquí también de esta misma manera hacen los otros. Mis amores lindos, muchísimas gracias, Dios los bendiga, que tengan un feliz y hermoso día. Bendiciones.